Bienvenidos a este curso sobre el método experimental en comunicación. Para iniciar necesito previamente contarles una historia. Imaginen ustedes los primeros hombres tribales. Están reunidos frente a una fogata, se escucha el fuego arder y de pronto unas ramas quebrarse y el movimiento de una rama cerca. Estos primeros hombres enseguida reconocen eso como un peligro, quizá pasos. Después miran una silueta, quizá manchas, y reconstruyen esa silueta como la figura, digamos, de un tigre. Inmediatamente o simultáneamente a esto se produce un aviso, ¿no? Un tigre. Y la gente toma sus armas, los niños se ocultan y inicia este trabajo de protección a partir de los sonidos. Estos primeros sonidos están muy identificados con la experiencia corporal, con la experiencia de vida, muy cercana a las acciones. Sin embargo, se inventa la fotografía y con la fotografía muchos de los sonidos pasan a ligarse a las imágenes. ¿Por qué? Porque nuestra cultura se vuelve cada vez más visual. Mucho más fuerte será la influencia del cine mudo. En el cine mudo, los sonidos acompañaban ya las imágenes. Y el peso es tan fuerte que con el desarrollo ya del cine sonoro, las imágenes van tomando tal preeminencia que se sincronizan con los sonidos. Aunque los sonidos, la música, por ejemplo, marca el ritmo de la percepción, eso ya lo ha dicho Michael Cheung, ¿no? De todos modos, ese ritmo es formal, marca la percepción, pero la significación lo va a dar lo que vemos. Y así es como vamos alfabetizando los sonidos. Este concepto de alfabetización tiene que ver con esta doble relación entre imagen y escritura. Cuando este hombre tribal da el primer grito de tigre, está asignando lenguaje a una figura, ¿no? Que está en su experiencia. Entonces, desde el principio estamos muy ligados al lenguaje. Pero ese lenguaje se va a materializar de alguna manera con la escritura. Y la escritura es muy poderosa, es tan poderosa que recuerdo haber leído el Diario de Colón para la investigación en la que se basa este curso, que es este libro. Sonidos, narrativa y escucha, en el que se hizo una investigación experimental que es de la que estoy contándoles esto. Bien, resulta que cuando Colón llega a las Indias, escucha los sonidos, los cantos de unos pájaros que nunca había escuchado, identifica de inmediato eso con el paraíso y con significados religiosos. Eso está muy ligado a su percepción y a su mundo europeo. La cultura marca la percepción y el lenguaje escrito, pues que él lo hace, la bitácora y la lectura de la Biblia y todo eso que se iba cada vez más popularizando, ¿no? Recuerden que tenemos los archivos de Indias donde se registraba lo que se iba haciendo. Todo este nuevo mundo va ligándose a la escritura y la escritura a la imagen. Y todo esto es lo que finalmente alfabetiza los sonidos. En esta investigación lo que hicimos es plantear una propuesta para desalfabetizar. ¿Cómo desalfabetizar los sonidos? Lo primero que pensamos, después de leer mucha teoría y pensar mucho el asunto, era quitar la voz humana. Todo lo que tuviera que ver con la participación humana para dejar los sonidos puros. Y estos sonidos, este ensamblaje sonoro, es lo que llamamos los sonidos desalfabetizados. ¿Por qué hacer una investigación experimental con esto? Primero porque teníamos que probar que los sonidos pudieran desalfabetizarse en algún nivel. Segundo, teníamos que ver si es que eso cambiaba la percepción.
así que no nos quedaba más que hacer una investigación experimental. Y esta investigación experimental es clave para la innovación, para lograr evidencias y también para poder persuadir al público. ¿Qué quiero decir con esto? Logramos probar que existía un cambio en la percepción, pero esto significaba, y tuvimos evidencia de eso, pero esto significaba que um, teníamos que construir una narrativa muy particular y que la percepción se modifica con cada persona porque no tenemos la guía de la escritura, como los letreros en el cine mudo, o de la voz en los podcasts, ¿no? O de la música que también nos cuenta historias, el texto musical, por decirlo de alguna manera. Así que no teníamos nada de eso, pero sí se volvía muy corporal, ¿no? Nos ayudaba a escuchar. Y eso es muy importante para la percepción en la comunicación. Bien, entonces lo que vamos a hacer en este curso es diseñar un protocolo de investigación a partir de la pregunta de investigación, las hipótesis, las variables y el experimento mismo. Las variables independientes son aquellas que se modifican para ver si la dependiente cambia, ¿no? Entonces, en este caso vimos que la escucha, la percepción, dependía de la variable independiente, que era esta narrativa sonora que fuimos diseñando. Es importante para esto que ustedes vayan pensando en un tema para hacer el primer prototipo, el primer testeo de su experiencia sonora. Y para eso tienen que ver determinar los estímulos sonoros que necesitan y el método de recolección de datos para esto. Obviamente, en su caso, es la grabación de los sonidos y esto es un trabajo exigente y bueno, es un trabajo de campo. Un ejemplo de esto es nuestro propio trabajo, que trabajamos un poco a partir de varias preguntas. Aquí voy a poner un ejemplo de lo que les he dicho, y es, ¿qué pasa cuando en un mercado trabajamos con los sonidos, con la narración y sin la narración? Y con esta hipótesis estoy trabajando a manera de ejercicio. El mercado desalfabetizado produce mayor inmersión en la experiencia de estar en un mercado. Ojo, aquí es importante señalar que estoy diciendo la palabra mercado, pero cuando elaboramos el podcast, no se menciona, el podcast alfabetizado, no se menciona dónde se está en ningún momento. O sea, existen voces, existen explicaciones, pero no se menciona. La gente no sabe que está en un mercado. Y en el podcast desalfabetizado, ¿no? Pues están solo los sonidos puros del mismo podcast. Elegimos un público que es de estudiantes universitarios y a partir de este público sacamos una muestra de la facultad y les aplicamos el, el producto, ¿no? La escucha del producto, de los dos productos, del producto A alfabetizado y el producto B desalfabetizado. Pero para esto tuvimos que hacer muchos prototipos, muchos prototipos. Y quisiera hacerles escuchar un poco de esto para que noten algunas diferencias, ¿no? Vamos a escuchar uno de los primeros prototipos. A ver qué les parece. Uchuta yalichihuay. El ají, te digo. Achuya vida que se tiene cariño. Como ustedes escuchan,
¿no? Los sonidos, los sonidos nos invaden. Pero el momento en que aparece la voz, cambia todo. Es como que ya, es como que nos ubicamos en un sitio seguro. Pues en la primera parte estamos tratando de indagar qué pasa, ¿no? La voz irrumpe con fuerza y desarma todo. Eso fue uno de los primeros prototipos que armamos. Después hicimos varios testeos de sonidos. A partir de esto fuimos quitando voces, intentamos el tarareo, etcétera, etcétera. Muchas pruebas hasta lograr una edición perfecta de la que hablaremos con un poco más detalle en la segunda semana. En la segunda semana vamos a hacer nuestra práctica de investigación. Tienen que elegir un tema, cualquier tema, um, que tenga que ver con una campaña publicitaria. Y a partir de ese tema, recoger los sonidos. Aquí es importante construir una historia, siempre hay una historia, ¿no? En el caso nuestro, construimos la historia de una pareja que estaba en un mercado y bueno, no les cuento más porque está en el libro. Um, esa historia es la que desalfabetizamos y al quitarle la historia, como ustedes saben, nos quedamos sin los narradores, nos quedamos solo con la percepción y por lo tanto, como les comenté, había que incorporar una serie de sonidos para generar una narrativa. Ustedes van a tener que hacer lo mismo, generar su su propia historia, a utilizar la metodología que está en el texto que les puse de lectura, grabar los sonidos, editarlos, ¿verdad? Y generar un producto A y un producto B. Ese producto A y ese producto B lo testean, le aplican un cuestionario que ustedes tienen que diseñar, ¿no? Para medir los cambios en la percepción. Están apoyo suficiente en otros videos y podcasts que les he preparado para el curso. Aquí lo importante es las diferencias en la edición. En el video ustedes eh, pueden incorporar las imágenes que ya explican algo. En un podcast pueden explicar la voz, ya no tienen las imágenes, pero la voz explica y genera esas imágenes mentales. Pero en la narrativa de la escucha, como denominamos a esto, porque nos obliga a escuchar, no nos queda más que los sonidos. Así que tenemos que hacer el testeo, un primer prueba con el prototipo a un grupo muy pequeño y hacerles escuchar para ver qué perciben. Y con eso ir incrementando los sonidos que necesitan. Aquí va a ser extremadamente importante lo que denominamos los sonidos de transición. ¿Cuáles son estos sonidos? En el primer audio que escucharon, un sonido era el que era el de estar picando una cebolla. En el primer podcast, en el podcast común y corriente, no necesitamos más que pasar a la siguiente acción, ¿verdad? Pero cuando quitamos el narrador y la explicación de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Es necesario, ¿no? Indicar, ¿no? A través de los sonidos que hicimos algo después de picar la cebolla. Y ese sonido es el de arrastrar, arrastrar la cebolla a un plato, ¿no? El sonido del plato, depositar en el plato y moverlo. Eso supone unos pasos. Entonces estamos construyendo la narrativa a partir de los sonidos. Esta es una lógica absolutamente diferente de ensamblaje sonoro. Y eso es lo que ustedes van a hacer. Para eso, obviamente, van a tener que trabajar con su propio objetivo, generar sus variables, ¿sí? Y aplicar el cuestionario. Con esas diferencias de historia, ustedes ya podrán pensar en el siguiente trabajo, en la tercera semana, que ya es su prototipo final, ya es un producto final, digamos, con el que van a aplicar a un grupo más grande y cerrado para ver estos cambios en la representación y básicamente si su producto tuvo éxito o no y en qué medida. Bien, hemos avanzado a la semana tercera
donde sintetizamos todo lo aprendido. ¿Qué es lo importante aquí? En la primera semana diseñamos el protocolo de investigación, elegimos el tema, pensamos nuestra hipótesis, nuestro problema de investigación, planteamos nuestro objetivo con relación a los resultados que queremos obtener y bien, ya estábamos listos. Probablemente avanzamos en las primeras grabaciones de los sonidos a partir de ese protocolo. En la segunda semana será importante la edición de este trabajo, como explicamos antes, y también el testeo, la puesta a prueba con una muestra pequeña, pero importante para saber si logramos nuestro propósito entre la percepción de sonido alfabetizado y desalfabetizado. Esto nos da una pista de si lo que hicimos va por buen camino o tenemos que retomar las grabaciones para lograr mejor nuestros objetivos y volvemos al camino de inicio. Recuerden que esto es un tema de práctica también, ¿no? Bien, en la tercera semana, entonces, una vez que ya tenemos mejor definido el proceso, pues iniciamos ya la producción final de nuestros productos o nuestro producto para la campaña. El producto alfabetizado y el desalfabetizado, que también lo vamos a volver a testear para ver qué queda mejor. Es importante algo. Cuando ustedes presentan un podcast con el contenido, pues es bastante más fácil preguntar a Alicia de qué se trata, qué te impactó y cualquier pregunta que les permita evaluar el mensaje que ustedes quisieron construir. Pero cuando ustedes, como ya vieron en la práctica, cuando ustedes trabajan con la narrativa de la escucha, es decir, con un podcast que se trabaja en función exclusivamente de la paleta sonora, entonces la pregunta es, bien, ¿y cómo ya sé que escuchan? Veo que logro integrarles en esta construcción sonora, pero ¿cómo pongo el mensaje de mi producto? ¿Sí? Si finalmente la percepción va a ser muy individualizada. Cuando se hace este tipo de trabajos, las personas son las que ponen el contenido porque no tienen ninguna otra indicación. ¿No? La narrativa lo que ayuda es a guiar por ciertos caminos, pero hay un margen de interpretación muy personal. Así que solo al finalizar la percepción es donde ustedes integran la presentación con el mensaje. Y ese mensaje puede ser un eslogan, puede ser una visualización, cualquier elemento que les dé la explicación final a su público, ¿verdad? Y esto es un poco con lo que vamos a trabajar finalmente en la semana 3. Quisiera compartir con ustedes un prototipo que hicieron estudiantes míos para aplicar este esfuerzo metodológico. Escuchemos la primera propuesta desalfabetizada. Iniciamos con el video. Debo contarles que este trabajo fue hecho por Verónica Boada y su esposo Rafael Cruz. Así que ellos son los autores de esto, con la guía y la aplicación de la metodología que ustedes han escuchado en este curso. Así que veamos el video en este momento.
Luego de este ejercicio de percepción, podemos ya tener algunas conclusiones importantes. A ver, en este podcast, que les recuerdo que es un prototipo todavía, en el audio, los sonidos no son complicados a veces de discernir. Intentamos hallar sentido hasta que aparece la música de órgano e inunda la percepción, ¿verdad? Y ese es uno de los temas importantes cuando hacemos una narrativa para la escucha, ¿no? Los sonidos de primer plano y los de fondo deben estar lo suficientemente equilibrados. Los de primer plano suelen ser las acciones que van indicando lo que hacen los personajes y los de fondo el contexto. Cuando no hay equilibrio entre eso, la percepción sonora se atiborra y pierde fidelidad, pierde la capacidad de inmersión que se requiere. Por eso es importante también modular el sonido. Vamos ahora con el audiovisual. En el audiovisual, evidentemente, todo se hace más fácil, pero en cambio ha aparecido una ventaja y es que le damos, después de escuchar el podcast, le damos más relevancia a los sonidos. Los escuchamos con más energía, con más fuerza, algo que no pasaba si es que primero escuchábamos y mirábamos el video. Y eso les cuento porque fue así en el testeo. De hecho, esa es una de las razones por las que en la investigación no logramos desalfabetizar el audiovisual. Requiere otro proceso aún más complicado y posteriores investigaciones para hacerlo. Ese es otro trabajo. Pero para este experimento es más que suficiente esta prueba que les he mostrado, estos dos primeros prototipos en los que se va aplicando la metodología y se muestra efectiva. Si nosotros, en este caso, queremos enviar un mensaje, digamos, nuestra historia es la fe o la penitencia, pues ya tenemos alternativas para una buena campaña. Todo depende del cliente, del contexto y, por supuesto, de nuestro marco experimental. Bien, con esto ya podemos concluir la introducción. No se olviden que todo este trabajo está en sus manos, depende de este ejercicio de prueba, de testeo permanente, hasta lograr el producto que les satisfaga a ustedes plenamente y después ya ampliar como una experiencia profesional en su vida. Con esto nos despedimos. Por favor, continúen revisando todo el material que tienen en el curso.